del país para poder tratar de empezar a disminuir todo lo que sean estas situaciones de riesgo y de cosas que capaz que no se habla mucho, no se mencionan mucho, pero a medida que se profundiza y se habla del tema y se elaboran protocolos se disminuye. Lo mismo pasa con lo que es la violencia doméstica, ¿verdad? Que hace 10 años prácticamente era algo que no se mencionaba y hoy en día, gracias a las leyes, está en todas las historias clínicas y todavía cuesta porque el cambio no lleva un tiempo. El médico antes no preguntaba nada de qué era lo que estaba pasando dentro del domicilio, ¿verdad? Y si estás embarazada o no, nadie te preguntaba si vos realmente lo querías o no, estás embarazada, ¿no? Es como que a nadie se le cuestiona que vos pudieras no querer ese embarazo, y es difícil porque eso culpabiliza mucho a la mujer. No, yo no voy a decir nada que no lo quiera, como claro, mejor no digo nada. Hoy en día, con estos cambios, eso las mujeres se sienten más habilitadas a poder decir: estoy embarazada, pero no es lo que yo quería, y nadie la va a estigmatizar ni culpabilizar por eso, sino respetarla, porque cada uno tiene ese derecho a la autonomía de poder ver y tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Este cambio de paradigma es algo que surgió en estas últimas legislaturas. O sea, yo no estoy hablando políticamente, sino para tratar de un marco temporal. Claro, Para el Frente Amplio ya se venía de antes. En realidad venía de antes, ¿verdad? Porque independientemente del gobierno que esté en turno... yo para establecer un marco temporal. ¿no? Sí, la gente que, por ejemplo, yo recuerdo haber estado en séptimo año de facultad ya lamentablemente hace más de 10 años, ¿no? Sí. ¿Por qué lamentablemente? Bueno, porque el tiempo pasa. Ya diría 15 o 18 años, cuando todavía no estábamos en gobierno de Frente Amplio, que desde Facultad de Medicina y desde Pereira se estaba tratando de concientizar a la gente sobre la situación de embarazo no deseado y sobre qué le estamos ofreciendo a las pacientes que están pasando esa situación y que no reciben una respuesta del sistema de salud y toman medidas desesperadas, ¿verdad? Recurren a clínicas que no son seguras para hacerse un aborto provocado, recurren a tomar medicación que primero les hace más daño a ellas que al embarazo en sí, pero que las pone en serio riesgo de vida. O sea, cómo el sistema de salud deja a esa gente desprotegida, ¿verdad? Y bueno, y eso fue antes que asumiera el gobierno, ¿no? Y ya había gente trabajando en eso. O sea, los impulsos van o nacen de más allá. Los que tienen más poder para cambiar las políticas y realmente sacar las cosas adelante, lógicamente son los que están legislando, ¿verdad? Pero bueno, no es sencillo legislar, lleva mucho sacar leyes. La primera que salió, en realidad, el aborto todavía no era legal y en realidad se logró hacer toda una ley para asesorar a la paciente en situación de embarazo no deseado. No se le puede adjudicar ninguna puntualidad a ese cambio, ¿no? Es decir, ninguna causa concreta. Pasó porque cambió la mentalidad. No, ojalá. Ojalá, de golpe las cosas cambiaron y se mejoró y un epicentro de ese cambio. No. Y bueno, sí, yo estoy tratando de no darte referente porque cada uno tiene sus referentes, ¿verdad? Pero literalmente fueron personas con otra mentalidad que trataron de como la mayoría de los grandes cambios. En la mayoría de los grandes cambios, lo que pasa es que siempre uno tiene un actor principal y después siempre probablemente haya muchos actores secundarios que a veces no se logran ver, pero seguro que necesitas ese impulso. Seguro que vas a necesitar alguien que le pone el cascabel al gato, alguien que agarra y dice: esto está mal, esto tenemos que cambiarlo, y bueno, y empieza a sumar gente, porque vos el cambio para poder hacerlo, vos solo no podés, y a veces al comienzo es muy duro. Por eso te digo, hace 15 o 20 años vos veías a una persona o a 2 o 3 personas y una marea que iba en otro sentido, y bueno, entonces hay que empezar a agarrar a la gente y como que dar la vuelta y empezar a meterse en esa marea. Y recién, yo creo que, no sé por qué me salió ese paralelismo, pero creo que recién cuando ves que hay gente que está yendo, y es poquita, pero está yendo en el otro sentido y no le está yendo más mal, a los que van para el otro lado como que empiezan a mirar para el costado
y recién empiezan a tratar de ver, no, pero es posible el otro camino, ¿verdad? Es posible dejar que es posible no culpabilizar a las pacientes y dejar que decidan, tratar de no decidir por ellas, tratar de no pensar qué es lo mejor. Es un cambio en la medicina que sí, que lleva ya unos cuantos. En este caso concreto, estamos hablando del embarazo no deseado, pero creo que es un cambio en un paradigma en cuanto a lo que era el médico, la relación médico-paciente, médico-usuario, como decimos actualmente, ¿verdad? Antes el médico tenía una formación en la cual sentía que era él, o era él el que decidía que era lo mejor para la paciente, y bueno, le decía, mira, hace esto, esto y esto. Ya se terminaba la consulta. Hoy en día no es así, hoy en día sí, ¿por qué hago esto? Y no tengo otra opción, y esto es lo que es lo mejor para mí. Entonces, hoy en día como que ya no existe tiene un nombre, ¿verdad? Esa relación de jerarquía. De jerarquía, sí, tiene un nombre, en este momento se me escapa. Patronizing me sale, pero es un... bueno, patronizing es como subestimar, sin la intención, superior. Sin la intención, pero como que yo sé que es lo mejor para vos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. No es por maldad, nos nace del alma porque yo soy el doctor. Sí, y no por un tema tanto de ego, sino por un tema que vos te dedicás a No, digo, sí. Se mezcla así un poquito de todo, ¿verdad? Pero es como que, bueno, uno también lo formaban para eso, lo formaban para que uno era, y aparte uno es el que tiene que asumir la responsabilidad de la vida de la otra persona. O sea, estamos asumiendo una responsabilidad que es muy grande y que después de que empezás a abrir la cancha te das cuenta que en realidad vos estás guiando a la persona, pero que la responsabilidad no la asumís solo tú, también la asume la paciente. ¿Ah? A veces por eso digo, hay un cambio en esa relación en la cual hoy en día es más un contrato de negociación en el cual, mirá, yo te explico esto, tú puedes hacer esto, tenés que explicar, si no haces esto, te puede pasar esto, lógicamente. Claro. Y hay veces que, pocas veces, se le quita el poder de decisión a la paciente, muy pocas veces, pero a veces pasa, si viene una paciente con una hemorragia muy grave, en un embarazo de 30 semanas, aunque ella diga, no me operen, bueno, pero si no te opero, te morís, o sea, entonces, bueno, hay veces en que esos casos que pueden llegar a cambiar, pero si no, hoy en día, siempre antes de hacer cualquier procedimiento, dar cualquier tratamiento, la consulta se ha prolongado mucho, por eso los tiempos hoy en día no dan, porque antes realmente los tiempos eran menores, porque no había todo este tiempo de razonamiento, de explicación, no había cuestionamiento. Claro. Porque el cambio es bilateral, a medida que esto va cambiando. Antes lo que decían, nadie se le ocurría, a nuestros abuelos no se les ocurría cuestionar si era lo mejor o no. Fue lo que dijo el doctor, palabra santa, y estamos hablando de un siglo atrás, no mucho más. Medio siglo. Te lo tengo que preguntar, ¿no? Sí, por supuesto. Vos sabés de una o unas cabezas de lanza que fueron cambiando la idea que sí, fueron contra la marea. ¿De quién estamos hablando según tu perspectiva? Bueno, en realidad el gran promotor... Porque estaba como que... No lo digo. Los grandes promotores del cambio de la ley, en especial con respecto a lo que fue la ley de salud sexual y reproductiva y actualmente la que tenemos en vigencia actual, fue, para no decirte un nombre, un grupo, Iniciativas Sanitarias. ¿Es un grupo? Iniciativas Sanitarias es una organización no gubernamental, ¿verdad? Que está por fuera de lo que es el gobierno, pero que apoya todo lo que es el desarrollo de la ley de salud sexual y reproductiva, que ya te digo, es mucho más allá de solamente el tema de la prevención, simplemente del asesoramiento en casos de embarazo no deseado, va más allá, va en base a lo que es anticoncepción adecuada, sexualidad, desarrollo de la sexualidad adecuada, el derecho de todo lo que son los pacientes que tienen opciones, la diversidad sexual, ¿verdad? Los pacientes que son trans, las lesbianas, o sea, por la integración racial, integración, o sea, Iniciativas Sanitarias es mucho más. Surgió así como un grupo cuya principal misión en un inicio era lograr asistir a las pacientes en situación de embarazo no deseado y
y tratar de evitar que esas pacientes no tuvieran un sistema que las contuviera. Y bueno, fue un grupo que realmente se lograron cambios. Después por eso después, claro, después se logra el cambio global y ahí empezó a jugar un montón de gente extra, ¿verdad? Pero bueno, no hay duda que fueron, creo que son los que tienen más publicado sobre todas estas estrategias, sobre políticas de salud. Se juntaron modelos de otros países en los cuales el aborto era legal y se estaba viendo la estrategia de cómo hacer en un país en el que el aborto era ilegal, igual crear un mecanismo de contención. Eso es una cosa que realmente yo no digo, hay como que mucha visión atrás de eso, ¿verdad? Mucha visión, está bien, no es legal, perfecto. Que no sea legal no quiere decir que yo no pueda asistir a la paciente en situación de embarazo no deseado y protegerla de quedar fuera de un sistema. Entonces poder hacer la consulta pre-aborto, que la paciente curse su aborto en forma ilegal o no, porque al hacerle la consulta uno tiene un momento de intervención en el cual le puede explicar las opciones, le puede explicar que no está sola, que no está desesperada, que acá tenemos equipos de asistentes sociales, equipos de psicólogos, y que si igual ella después bien informada con todo, que existe lo que es la adopción, que si sigue el embarazo también de repente es por un problema de angustia económica y de repente el servicio social le puede dar los mecanismos, o sea, y que después de saber toda la información, procesarla y manejarla, ella igual va a tomar su decisión y nosotros la vamos a acompañar en su decisión en el momento. Mientras era ilegal, no podíamos intervenir en el cómo, cuándo y dónde, pero interveníamos antes y logramos intervenir después. O sea, hacerle la consulta post, asegurarnos que no quede con una complicación, que se evacuó totalmente el útero y darle un buen mecanismo anticonceptivo, porque como dijimos hoy, la prevención de todo esto es la planificación familiar, buscar un embarazo. Entonces, para buscar un embarazo tenemos que saber cómo no quedar embarazadas cuando no queremos, ¿verdad? Entonces, un buen asesoramiento en métodos anticonceptivos, desde los naturales, ¿verdad?, hasta los artificiales, ¿sí?, independientemente de la religión, independientemente de todo. ¿Verdad? Ya terminamos así, sí, cortito. No hay problema. Vamos al tiempo. Sí. Van 12 minutos de entrevista. Impecable. Para toda la información que salió. No, estaba genial. Una última preguntita, ¿no? Me acuerdo que hace no mucho salió un estudio de que ha aumentado la cantidad de cesáreas que se hacen en Uruguay. Sí, muchísimo. Y había gente que no le gustaba esto, que estaba en desacuerdo, ¿verdad? O sea, de la comunidad médica, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Sí, no es que tiene de malo, pero ¿por qué están alarmados? Porque la cesárea tiene más mortalidad y morbilidad que un parto vaginal. Eso es la primera causa. Hoy, gracias a Dios, tanto en cualquiera de las dos, tanto en la opción vaginal como en la opción por cesárea, la morbilidad y la mortalidad son bajas, ¿verdad? Y en cualquiera de las dos corremos un riesgo vital, ¿no? Sí. Pero aún el día de hoy, con todos los métodos que tenemos, es un poco más elevada en la cesárea, porque nos expone a complicaciones quirúrgicas, ¿verdad? Entonces, es mayor. Y a su vez, la cesárea también limita el número de hijos que podemos tener, ¿verdad? Yo por vía vaginal puedo tener 6 o 7 cesáreas. Con cada cesárea, a medida que aumenta la cesárea, aumentan las complicaciones, aumentan las adherencias, ¿verdad? Aumenta el riesgo de lesión de órganos por esas mismas adherencias, los riesgos de lesiones vesicales aumentan muchísimo con el número de cesáreas. Aumenta el riesgo de perder el útero, de tener que tener una esterectomía de urgencia porque haya una complicación quirúrgica en alguna de las cesáreas. Bueno, 7 cesáreas son 7 cortes. Exacto. Aumenta el riesgo de rotura uterina durante el embarazo, porque son incisiones sobre el útero y el útero al sobredistenderse puede romperse por el sitio de cesárea. Nosotros realmente no aconsejamos más de 3 cesáreas, ya como que decir, ya con un cuarto embarazo, una trisesariada es un riesgo. Y
no hay manera de saber el futuro. Entonces como que dice, bueno, pero yo no quiero dar más de 2, sí, bueno, pero... ¿Y si quedás? No solo y si quedás, y si le pasa algo a tus hijos. A medida que uno va viviendo se da cuenta que lo que uno planifica a veces no es lo que nos acompaña, y de repente a los 22 tenés uno, a los 27 tenés otro y después no querés más. Tenés un accidente, perdés a los 2 y tenés que reconstruir tu familia con 30 años. De repente podrías. Ahora, no es lo mismo llegar a los 30 años con 2 cesáreas y ligada, porque de repente digo, no, yo igual no voy a quedar más de 2, me ligo, porque ahora tienen derecho a ligarse, ¿verdad? Entonces se liga con 26 años de repente y bueno, no sabe qué le va a pasar, uno no espera que le pase, pero no hay manera de saberlo. Claro. Y el parto vaginal en sí, o más allá de que es un proceso doloroso, porque duele, sí, duele, claro que duele. El que diga que no duele no tuvo ni trabajo de parto ni hijos, duele, pero es un dolor que teóricamente es natural, es fisiológico. Estamos preparadas para soportarlo el dolor. Y hoy en día estamos en una sociedad que bajó mucho el umbral de tolerancia al dolor. Nuestras abuelas, cuando le dañan la muela, probablemente no recibían analgesia. Hoy a los niños les duele un poquito y ya están recibiendo Perifar, ibuprofeno, perdón, no es un nombre comercial, pero ibuprofeno, paracetamol, ácido acetilsalicílico. Entonces, el umbral del dolor, la tolerancia al dolor baja muchísimo. Las mujeres del siglo XXI tenemos muy bajo umbral al dolor, toleramos muy mal. Y bueno, pero hoy en día tenemos analgesia en el parto, ¿verdad? La posibilidad de una raquidia. No está exenta de complicaciones una analgesia epidural para el parto, pero disminuye mucho el dolor y lo hace más tolerable. O sea, como que vamos desarrollando herramientas y siempre el parto vaginal entonces está protegiendo, primero que es lo natural, ¿no? Segundo, está protegiendo la cantidad de hijos que podemos tener, está favoreciendo y disminuyendo lo que son nuestros propios riesgos de no tener que pasar por una cirugía. Y a nivel del país, y después ahí entra a jugar eso desde el punto de vista médico, en lo físico. Y después tenemos todo otro gran problema de factores que juegan un rol y que es muy difícil, que es los roles económicos. El parto es más barato que la cesárea. En el parto necesito un ginecólogo, una partera o un médico de familia capacitado para atender un parto de bajo riesgo y un pediatra, un neonatólogo o un médico de familia formado para hacer la recepción del recién nacido y pocos más insumos, algún poco de material blanco, algún desinfectante. Una cesárea económicamente para la institución en la que se atienda y para el país en sí, el costo es mucho mayor, ¿verdad? Estamos hablando del anestesista, el bloque quirúrgico, el instrumentista, los circulantes, el material intravenoso, la anestesia, los fármacos. El costo es mucho mayor. Entonces, lamentablemente, con criterio del ministerio, cuando el ministerio tiene una economía para distribuir, también entra a valer el mismo antibiótico, pero de una marca vale más, de otra marca vale menos. Bueno, pero si son el mismo, necesito elegir el que vale menos. Tengo que racionalizar, lo que se llama una racionalización de recursos. Y con la cesárea también es un recurso que conviene racionalizarlo y decir, bueno, no te voy a hacer la cesárea porque es más barato un parto. No, si yo necesito la cesárea, la tengo que poder hacer. Entonces, hacer cesárea porque sí, entonces sacaríamos a todos por cesárea, tendríamos un montón de complicaciones, ¿no? Uno pensaría que quizás, lo saco por cesárea y ya está. No, tendríamos muchas complicaciones. Hay que hacer un equilibrio y utilizar la cesárea como recurso cuando lo normal, lo fisiológico se aparta, cuando se agrega un riesgo. Por ejemplo, que esté en podálica, para hacer un ejemplo sencillo. Que el niño esté colocado con la cola para abajo. Que también es cuestionable, porque hay gente que dice que podría hacerse el parto, pero bueno, a raíz de un estudio que hubo a principios del siglo pasado, se demostró que tiene más complicaciones el parto por vía vaginal cuando está en podálica el feto, que por cesárea. Entonces, bueno, cuando los fetos están en podálica se hace una cesárea, a menos que la paciente diga, no, yo quiero probar igual un parto, y bueno, y asuma, por eso digo que cambió mucho, ¿no? Que asuma el riesgo, lo puede llegar a asumir perfectamente, capaz que ya tuvo 2 y uno ya había nacido por podálica y dice, no, este es
tercero, y yo el anterior ya lo tuve por podálica, yo me animo a tener un parto por podálica, ya lo viví, y sabe que